Un café contigo. Desde este hermoso bosque de caobas vamos a hacer un programa especial, interesante. Vamos a hacer un programa interesante con un joven, Dangerbert Loaiza, un joven que estudia Ingeniería de la Producción Alimentaria en UNESUR y que nos acompaña para conocer qué están pensando los jóvenes hoy. Es importante saber sus pensamientos, sus ideas, sus propuestas, sus proyectos. Así que bienvenido, Dangerbert. Un gusto estar en su programa. Dangerbert, la juventud está viviendo una época muy especial, muy interesante y muy importante. Ha habido cambios trascendentes en los últimos 30 años. Estamos viviendo la era virtual, la era de las redes sociales, cosa que no había hace 30 años y que, por supuesto, esa juventud de antes tenía otras vivencias, otras realidades. Una pregunta, ¿qué está pensando la juventud de hoy? La juventud de hoy en día no podría tener un pensamiento tan claro como lo tenían hace 30 años, como usted mismo acaba de decir, porque estamos viviendo una época tanto virtual como turbulenta, en vivencias, en cosas que podemos llegar a experimentar los jóvenes. Ahorita se podría decir en pocas palabras que la vida de un joven se pasa 80% en redes sociales y 20% en lo físico. Eso es cierto, muy importante lo que tú dices, 80% en las redes virtuales, 20% en la actividad real, física. Eso es una situación que se está analizando y se está estudiando. El tiempo en la falsa realidad virtual, ¿no? Por supuesto, tenemos que decir que lo virtual tiene cosas muy buenas. El acceso a la comunicación, el acceso a la información, a los libros digitales, a la ciencia, a la tecnología, tiene una enorme cambio que va a producir y está produciendo y transformación en el mundo, en el pensamiento. Si se toma lo positivo de la virtualidad, bienvenido, pero se toman también aspectos negativos que perjudican a toda la persona y sobre todo a la juventud. Ese tiempo mal usado, en adicción al internet, adicción a lo virtual, a los juegos, por supuesto, no es productivo. Pero bueno, ¿qué siente un joven hoy? ¿Qué es vivir para un joven? Actualmente la palabra vivir para los jóvenes se ha malinterpretado en distintas veces, como podría ser que los jóvenes de hoy en día tienen un significado muy distinto de vivir. Lo de vivir ahora lo conocen como salir de fiesta, empezar a hacer caballitos en la calle, En las motos. En las motos, empezar a hacer locuras por la calle, cuando el vivir se encuentra en pequeños momentos, sea con la familia, sea con seres queridos, y esa esencia de la palabra vivir se ha perdido actualmente, gracias a no tanto a las redes sociales, sino al cambio errático que ha tenido el pensamiento de los jóvenes hoy en día. El tema no es vivir, sino saber vivir. Hay que aprender a vivir, porque la vida hay que aprender cómo se vive, cómo se disfruta. Se puede disfrutar una fiesta, es normal, una reunión de amigos, leyendo un libro, haciendo deporte, no para competir, sino para sentirse bien físicamente y mentalmente. Y te pregunto, ¿hay diálogo entre los jóvenes? Ahora la virtualidad, pues el diálogo parece que es en las redes. Hay muchachos que duran hasta las 3 de la mañana chateando, pero ¿de verdad hay diálogo o qué es el diálogo? El diálogo presencial. Lo primero que te podría decir es que el diálogo presencial y el diálogo virtual nunca van a ser lo mismo, porque por
por internet, por Facebook, por WhatsApp, por Instagram se puede decir una cosa que podría ser mentira. En cambio ya en lo físico es muy distinto, porque actualmente se ha perdido eso de estar conversando con amigos solamente por ahí, vamos a hablar por WhatsApp, por el grupo. Eso se ha perdido, las reuniones entre amigos para hablar, qué ha sido de tu vida, qué ha sido esto, todo eso se ha perdido actualmente. Eso es una dificultad, porque el diálogo ayuda a conocerse, con lo que tú dices, presencial, la reunión presencial, tú ves los gestos, ves la actitud, ves si te están diciendo la verdad o mentira, pero un diálogo virtual, bueno, estás escuchando algo y no sabemos realmente, ¿no? Es como las clases virtuales, son buenas, son positivas, hay que utilizar la virtualidad para la educación, pero también se necesita la presencialidad en muchos temas. ¿Qué para ti es ser amigo? ¿Qué valoran como amigo actualmente la juventud? Actualmente la juventud valora como un amigo ese al que te escribe todos los días, al que siempre te acompaña en tus locuras, sean buenas o sean malas, al que siempre está contigo de arriba para abajo y de abajo para arriba, pero hay dos funcionalidades en la palabra del amigo, porque antes a un amigo se le llamaba el que te acompañaba siempre, que estaba contigo en las buenas y en las malas, y actualmente tú le puedes llamar amigo a cualquier persona, pero no cualquier persona va a estar para cuando tú necesites a alguien con quien hablar. Antes, fíjate, los grupos se reunían amigos en grupos en la esquina, en una casa, se iban a jugar básquet, voleibol, jugaban fútbol, andaba el grupo, pues el grupo se reunía y había esa interacción, una interacción personal, que era muy importante. Entonces, bueno, pero ahora hay esas reuniones semanales, permanentes, se siente. Muy pocas veces, pero se está perdiendo eso. Actualmente sí hay grupos de amigos que se reúnen, no para ir a jugar fútbol, para salir, esto y aquello, pero se está perdiendo. Se está perdiendo. Porque es problemático, porque fíjate, la soledad, el aislamiento. Hay una cultura, por ejemplo, en Japón, de muchachos que llegan del colegio y se encierran, o muchachos que viven en su cuarto, no quieren salir, no quieren socializar, no quieren encontrarse con amigos, y viven encerrados prácticamente en su cuarto, en su casa, y bueno, eso es un problema psicológico, ¿no? Muy fuerte. El aislamiento sirve en algún momento para, bueno, reflexionar, para meditar, para hacer ejercicio mental, es válido, pero permanentemente no es saludable. No es saludable. ¿Tú haces encuentros con amigos? ¿Tienes encuentros con los amigos? Actualmente no, por la disponibilidad que tenemos mis amigos y yo. Yo a veces trabajo, me la mantengo muy ocupado al igual que ellos y no hemos coincidido en ese horario. Pero antes sí me la pasaba reunido con mis amigos todo el tiempo, hablando de cualquier cosa, pero hablando. Está bien, normal. Los jóvenes de hoy tienen proyectos. ¿Qué proyectos visualizas tú que pues se pueden tener hacia el futuro? Hacia el futuro se puede pensar en cualquier tipo de proyecto, un emprendimiento, una venta de pastelitos. No quiero vender la ropa que no me queda, puedo regalarla, puedo hacer una obra social, puedo construir un refugio para animales. La idea es tener un proyecto siempre y no quedarse sin propósito. Unos, por ejemplo, graduarse en alguna profesión, ¿no? Muchos jóvenes hoy dicen, no, es que no vale la pena estudiar porque no se gana el dinero que corresponde a un profesional, pero si no sabes algo, las dificultades son mayores. La preparación en crisis, en las épocas de crisis, es cuando hay que estudiar más, investigar más y prepararse, porque las crisis pasan, duran un tiempo, son momentáneas, un lapso, y luego vienen las épocas de la abundancia. Entonces hay que prepararse permanentemente y toda la vida, desde jóvenes. Educación, teatro, cultura, deporte, estar preparándose. Claro. ¿Tú te estás preparando? Sí, con el favor de Dios voy a lograr todo lo que me he propuesto, culminar mi carrera, salir adelante.
Pero volviendo a tocar el tema principal, hay jóvenes que tienen metas a largo y a corto plazo. A largo plazo sería, se le podría decir, sacar una carrera, trabajar en eso que te gusta. Si no te des lo que mereces, por lo que sabes, es como para Estar preparado. estar preparado. Preparado. Las oportunidades llegan. ¿Y a quién le llegan? A los que están preparados. Pero si no estás preparado, las oportunidades llegan y pasan, ¿verdad? Porque entonces se busca a aquella persona que tenga las condiciones, la preparación. Y esa es la base fundamental. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo visionas tú el futuro de los jóvenes? El futuro como tal es una pregunta muy polémica por cómo está el presente actualmente. Actualmente se está viendo el impacto que está teniendo las redes sociales en la mente de los jóvenes de hoy en día, lo que está pasando alrededor del mundo, lo que está ocasionando el avance tecnológico. Estuve leyendo que en China quitaron 2.200 carreras normales solamente para agregar nuevas carreras visionadas en un futuro, como pensamiento estratégico, inteligencia artificial. Claro, si me lo pregunta, es un punto muy futurista lo que están tomando en China, pero también puede ser algo que puede destruir a los jóvenes. Bueno, China tiene unos avances de 50 años, ¿no?, delante de otros países desarrollados. Y yo leí ese aspecto, me parece, hay nuevas carreras, pero muy novedosas en la ciencia, en la tecnología, en la inteligencia artificial y también en la cultura, porque siguen fortaleciendo su cultura. Recordemos que China es una cultura milenaria, más de 5.000 años, y eso es muy importante, trascendente. Y ellos no pierden esos valores culturales, ¿no? Igual podemos decir Venezuela, Latinoamérica, fortalecer nuestra identidad y nuestra cultura. Es importantísimo. Y gracias a todo eso, ustedes se ponen a preguntar y llega la pregunta que poca gente se hace, que es ¿cuánto faltará, cuánto tiempo tomaría que una tablet o un teléfono reemplace a un cuaderno y un lápiz? Exacto, sí. Bueno, ya hay países que están regresando al cuaderno y al lápiz, porque por alguna razón en investigaciones se han determinado que el uso por demasiado tiempo de las redes, del celular, la tablet, la computadora, pues impide el desarrollo del pensamiento. Y al escribir, al leer un libro, hay otro desarrollo de la mente, del cerebro. Eso se ha estudiado científicamente. Entonces tenemos que equilibrar el uso de la tecnología, el uso de las tablets, de los celulares, y también el uso de la escritura, la mano, el movimiento. Pero además, cuando se está escribiendo hay que pensar, porque no vas a escribir a lo loco, vas a escribir en forma razonable lo que estás pensando. Entonces es un ejercicio de la mente. Las 100 millones de neuronas que tenemos aproximadamente, hay que desarrollarlas en positivo. ¿Cómo ves la situación del mundo, Dangerberg? La violencia, la guerra, la negatividad. La negatividad principalmente ya lo podríamos identificar como una pandemia que está habiendo en el mundo, pero no como una enfermedad, sino como un trastorno que está haciendo que la gente empiece a decir este país no tiene futuro, la gente cada día está peor, la sociedad está peor, cuando de por sí siempre hay que mantenernos positivos, firmes, a pesar de la situación. Sí, la situación últimamente está apretada económicamente, está muy difícil, pero no es imposible tampoco sobrevivir a esa situación. Esa positividad es muy importante. Y como tú dices, en época de crisis, fíjate, el mundo está viviendo momentos difíciles en cada país, tiene su realidad. Y Venezuela ha sufrido diferentes crisis. Está el Viernes Negro en el gobierno de Luis Herrera Camping, está la década del 90, una de las peores crisis en el gobierno de Carlos Andrés Pérez.
pobreza en 70%, una pobreza crítica del 25%, y ahora estamos en este momento también de crisis, pero evidentemente el país tiene potencialidades, tiene recursos, y hay una generación, esta generación que está aquí, que se está preparando y deben asumir el liderazgo político, administrativo, empresarial, inclusive, muy importante, nuevas empresas con nuevos jóvenes, jóvenes que realmente trabajen en una actitud positiva y de compromiso hacia el mejoramiento productivo. En el caso de tu profesión, que vas a ser ingeniero de la producción alimentaria, bueno, tenemos las tierras y el agua, que es lo más importante. Hay que aumentar la producción alimentaria. Teniendo alimentos, desarrollamos otras tareas, otras estrategias de producción, y por supuesto la mente y la salud están cubiertas. ¿Cómo se siente en tu ambiente la violencia, la negatividad, el bullying? El bullying por un tiempo se ha dejado de lado, pero también empezó a crecer algo que fue llamado como el ciberbullying. Algo que también es conocido como la famosa funa, por simple hecho de que, por ejemplo, yo saco una canción, vienen y como acto de burla o algo, suben comentarios críticos y eso se ha convertido en algo que pasa muy a menudo. A lo mejor no conmigo, pero sí con muchos jóvenes de hoy en día. La situación de hoy del país afecta la mentalidad de 2 a 10 jóvenes, pero no lo hace de forma abrupta, sino de forma pasiva. Okay. ¿En qué proyecto andas ahorita? Pues ahorita estoy estudiando lo que es producción musical, soy compositor y estoy trabajando en una canción que de verdad significa mucho para mí. Y Bertale, ¿cómo le digo? Es algo que me ayuda el escribir canciones, porque me ayuda quizás a escribir una historia, algo que para conectar con la gente. Algo que yo siempre he dicho es que yo no hago música para que me escuchen, sino para que escuchen una satisfacción personal y para las demás una historia. Exactamente, yo puedo seguir haciendo ritmos actuales, pero con diferentes historias. Esa canción de la que le estoy hablando es una canción que escribí durante mi visita en Caracas, que fue por los días de abril, pero que también conecta mucho con lo que son mis raíces, con lo que es el café, un libro, canciones, y pues sería como una carta de presentación. Fíjate, esto es muy importante. Quien escribe, y escribir canciones amerita pensar. Hay que tener sentimientos, hay que tener emociones, hay cantidad de emociones, vivencias internas, y eso enriquece y fortalece el pensamiento. En tu caso, algo muy personal que es sumamente importante. Eres un creador, ¿no? Un creador de canciones, de música, productor musical, y eso por supuesto es una iniciativa y es un aspecto importante. ¿Podrías leer algo, una parte de lo que tú estás escribiendo? Porque allí, fíjate, se utiliza mucho la metáfora, ¿no? El escritor es un poeta, el que escribe canciones realmente también es un poeta, es un creador, y utiliza la metáfora. El lenguaje es muy importante, no solo pensar lo que siente, sino transmitirlo, explicarlo desde el punto de vista del lenguaje, que le llegue a las personas, y todo eso tiene un valor trascendente, me parece extraordinario. Y volviendo a tocar el tema de la canción, esa canción la escribí este año, pero nace hace 2 años. Ya le tenía el nombre y fue por una historia que me pasó, algo que marcó mi vida para siempre. Y me inspiré desde hasta una cadena, porque mi mente puede llegar a crear canciones desde simples recuerdos, por ejemplo, una cadena, una fecha, un cumpleaños. Qué bueno, qué bueno. Vamos a escuchar parte de la letra de la canción. Un párrafo sería. Párrafo.
sería, y es que a lo mejor es un poco raro de entender. ¿Cómo estás pero no estás? Me es difícil comprender. ¿Cómo quieres que te quiera si no te sabes querer? ¿Cómo quieres que me quede si no sabes qué quieres? Bueno, excelente. Y la otra sería, y es que hace un tiempo ya no te siento igual. Y la verdad no sé cómo poderme explicar. Para poder decirte que ya me cansé de esperar. Es como tenerte cerca y sentir que no está. Aunque te vayas, siempre estará tu huella, pero cuando el tiempo pase, se borrará como rayuela. Y es que siempre voy a querer que sea ella, pero es que ella ya no es ella. Bárbaro, un aplauso. Bien, bien, bien. Y Rayuela, fíjense, Rayuela es un juego de niños, pero también una novela, Julio Cortázar. Rayuela tiene todo un significado y Dan Gerber pues ha leído a Rayuela, que es compleja. Muy hermosa, de un creador literario argentino, latinoamericano. Bueno, Dan Gerber, creo que ha sido una conversación importante con un joven, conociendo lo que están pensando, qué están haciendo, qué proyectos tienen, y por supuesto vamos a seguir trayendo jóvenes para ir conociendo esta juventud que es el futuro. Hay que ser positivo, se están preparando, están pensando, están analizando, y eso es lo interesante. Un café contigo. Y un gran abrazo de hermanos y hermanas.